Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas. Presentan las cortinas de humo y los distractores. Parece que en México estamos viviendo como en la película No mires arriba. Si se acuerdan, ahí cuando, no por los meteoritos, cuando están avisando estos científicos que va a caer un meteorito y que algo grave pasa, se va a acabar el mundo y tal. La gente, en lugar de prestar atención a eso, que es algo importante que les va a afectar su vida, están más interesados en el escándalo de que un artista, sale Ariana Grande actuando como Ariana Grande, y ella sale ahí que terminó con su novio y la gente solamente habla de eso, solo piensa en eso, y parece que eso es mucho más importante que lo que está pasando en el mundo y lo que les va a afectar. Obviamente, creo que en este momento en México estamos igual, no porque vayan a caer meteoritos o se acabe el mundo, pero nos están distrayendo de cosas que son realmente importantes. El término cortina de humo o caja china es como llamamos a cuando hay una noticia que le dan sobreexposición, ya sea una situación real o fabricada, pero se utiliza para distraer la atención pública de otros temas más importantes. Todos los países lo hacen, claro, le dan mucha publicidad a un tema que a ellos les interesa que la gente esté entretenida. Por ejemplo, un escándalo de artistas, la muerte de un famoso, ahí la van a exprimir todo lo que puedan, sacar historias de sus hijos, las parejas, algún misterio, la herencia, y le sacan jugo. O a veces pueden hacer un montaje, por ejemplo, inventarse una historia de donde no la hay, hacer y armar todo para distraer a la población y que solamente piense en eso. En la película Dictadura Perfecta nos muestran cómo funcionan estas cajas chinas. Ahí hablan de, por ejemplo, un gobernador que es muy corrupto, que tiene muchos muertitos, ahí ya muchos escándalos. Entonces le llama a una televisora, le hace un pago de por medio y le pide que le ayude a mejorar la imagen, y lo que hacen es para tapar los escándalos de su gobernador. Fingen que una niña, fue secuestrada, sí fue secuestrada, pero lo hacen más como le dan mucho tema, mucho tiempo en las noticias, solo hablan de eso, solamente les interesa eso, y en realidad todo lo hacen para distraer la atención pública, no porque les interese ese caso. Esa película refleja cómo se manejan los medios, no solo en México, sino en muchos países. Buscan un distractor para que la gente no se haga preguntas, no piense en algo importante. Otro ejemplo aquí en México, cuando hubo un temblor muy grande en el 2017, estaba una niña, se cayó un colegio por desgracia, muchos edificios, ya saben, y todo. Y pero para evitar hablar de la tragedia, de que no se estaba rescatando a la gente, de las tragedias en fábricas o de que rápido estaban quitando los escombros en vez de hacer los rescates y demás cosas, nada más la televisión se concentró en el rescate de una niña que al final parece que ni existía. Todos los medios lo único que hablaban, ahí ponían a todas las cámaras, y al final se descubrió que se llamaba la niña Frida Sofía, pues todo era un fraude, ¿no? Entonces, cuando se descubrió que era un montaje, para que la gente no se acordara, pusieron que había una perrita rescatista. Sí había perritos rescatistas, pero lo chistoso es que le pusieron el mismo nombre, Frida Sofía. Entonces ya todo el mundo hablaba de la perrita y que no sé qué, y llevaba el mismo nombre del montaje anterior. Así la gente ya olvida, no relaciona, y cuando piensa en Frida Sofía va a pensar en la perrita, ¿no? En que ayudó a rescatar, que sí, había muchos perros rescatistas y todo eso, pero enfocan en una sola cosa para que la gente no ponga atención. Ahorita estamos en un momento similar y me llama mucho la atención y me pregunto de qué nos están distrayendo. Por ejemplo, todas las noticias, los noticieros están con un tema de que toda la prensa está con que terminó Belinda y Nodal, y todo el mundo habla de eso, todos los noticieros, los videos de YouTube,
Y entonces es excesivo, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿será tan importante para la vida de las personas si andan o no andan? Uno es famoso porque compone canciones y tal, y la otra siempre tiene escándalos similares y siempre es lo mismo de que anda con uno y luego le hacen el escándalo y de eso vive, de hacer escándalos. Pero realmente será tan importante para que todos los noticieros y todo el mundo le haga caso. O el famoso pleito de AMLO y Loret, que ya lleva un conductor de televisión, que nada más se dan, uno dice una cosa, uno dice la otra, pero en realidad solamente están distrayendo a la población. Y así como eso se van inventando historias tras historias, y es como si quisieran distraer a la gente, como que están utilizando esto de cortina de humo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué estarán escondiendo? Y eso es lo que me hace preocuparme, porque generalmente cuando hay una cortina de humo o una caja china, lo que ocurre inmediatamente es que aprueban una ley que nos perjudican, o hay un aumento que nos perjudican, o algo que no quieren que veamos o que hablemos. Y parece que estamos en ese momento y hay que poner atención porque algo podría pasar. Hay varias cosas que están ocurriendo de las que nadie habla y que son importantes. Una es obviamente los efectos adversos de la dosis mágica. Se está ocultando, nadie está hablando de eso y por el contrario la siguen promoviendo. Otro tema muy importante, incluso más importante que la emergencia, es la pandemia de desaparecidos. Así como lo oyen, México es el segundo lugar con más desapariciones de personas. Eso no sale en las noticias, no lo dice Televisa y por eso la gente no se entera. Uno de los estados con más personas desaparecidas, por ejemplo, son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León. Por lo menos desaparecen 17 personas tan solo en Jalisco al día. Es una crisis de la que nadie habla y nadie quiere mencionar. Estamos hablando de que supuestamente hay más de 100,000 personas desaparecidas, pero, ojo, son cifras oficiales, es decir, cifras maquilladas. Y es que solamente de todos los casos de víctimas de desapariciones, según algunas investigaciones y ONGs, ellas han difundido que solamente se registran el 3%. Ya sea porque a veces la familia no pone la denuncia o porque en el Ministerio Público por alguna razón no les permiten hacer la denuncia, así que solamente el 3% de las desapariciones se registran en México y si las cifras oficiales son del 100,000, pues imagínense de cuánto estamos hablando. La mayor cantidad de desapariciones, por supuesto, corresponde, ojo, a niños y a mujeres jóvenes. No se investigan estos casos. Cuando son niños les dicen que se fue con la noviecita o algo así, aunque sean pequeños, y simplemente omiten, ¿no? O asustan a la gente para que no investiguen, no lo difunden en redes sociales. Les dicen que si lo difunden van a cometer un delito y le asustan. Cuando son mujeres jóvenes, lo mismo, les dicen que se fue con el novio y no les dejan ni siquiera a veces poner la denuncia. Entonces son muchos casos y a veces ni siquiera la misma familia hace nada. Yo me acuerdo de un caso en particular de que eran 13 chicas, ojo con el número, que fueron a trabajar como meseras en una agencia. Era una agencia de meseras, eventos de decanes formal, allá en Veracruz, con una oficina, un trabajo formal, o eso parecía. Y las contrataron para ir a una comida con un gobernador que estaba en ese momento. Ahorita ese gobernador ya está en la cárcel por otra cosa. Pero las contrataron para eso y nunca regresaron. Cuando las familias fueron a reclamar y a preguntarles, dijeron que había gente muy mala, que había ido a esa reunión gente muy mala y que ya mejor no olvidaran y que ni denunciaran. Y efectivamente, de esas 13 familias solamente denunció una, que fue la que hizo la denuncia y además habló a los medios de comunicación para que le hicieran caso. Las demás familias no solo no denunciaron, sino que regañaron o sí atacaron a la chica o a la familia que había denunciado la desaparición de todas las chicas. O sea, que las mismas familias a veces encubren estas cosas. Y también está el caso de pues madres
que van por la República buscando a sus niños desaparecidos, van a fosas comunes. México tiene las fosas comunes más grandes de América, nada más para que vean las cosas tan horribles que nos esconden mientras estamos distraídos con los escándalos de Belinda. Esas fosas ya llevan, o sea, son desde Peña Nieto, pero bueno, antes de Peña Nieto también con Calderón, o sea que esto que yo les estoy hablando no es ni de este año, sino de 10, 15 años que ha estado pasando. ¿Por qué desaparece la gente? Pues aquí en México hay un problema muy grande de trata de personas, de órganos. De hecho, hubo un escándalo también ahí en Baja California de una chica que tenía su bebé y la entregaron sin nada, muerta o algo le pasó y ya sin órganos, o sea, muy feo. Y eso no le dieron promoción y eso ya le dieron carpetazo, y así como eso hay muchos. Y están temas desaparecidos. También, por ejemplo, la gente que tanto admira a los narcos, que les gusta ver series de narcos, bueno, pues hay también por ahí en algunas partes de la República donde hacen sus cosas que venden, sus preparaciones, pues luego también tienen a gente ahí que la obligan a trabajar, estos centros de trabajo forzados. En México hay muchos de esos, y generalmente los que caen en estos centros pues son inmigrantes, las famosas caravanas. Muchas de ellas terminan ahí, les dicen que les van a dar un trabajo y nunca les pagan, ¿no? Y ahí los tienen. Y muchas desapariciones también, esos centros de trabajo forzados de los que nadie habla, pero están documentados. Cuando llegan a rescatar a alguien solamente dicen que lo rescataron, pero que no hubo detenidos, ¿no? Mágicamente. Entonces, temas como ese son los que realmente deberían preocupar a la población. Déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.